Capítulo 22. Perseguida por arañas, serpientes, cucarachas, ratas, murciélagos imaginarios y la no descartada reanimación del niño muerto sumado al rugido real de los camiones, Chrissy salió de la tubería secundaria en la que se había refugiado. Recorrió el conducto principal, volvió a tropezar con los restos viscosos del mapache y emergió a la zanja del drenaje. El aire era limpio. A pesar de las paredes de 2 metros, la luna casi oculta por la niebla y la falta de estrellas, la claustrofobia de Chrissy desapareció. Absorbió profundas bocanadas de aire fresco, húmedo, pero trató de respirar con el menor ruido posible. Escuchó en la noche y al cabo de poco le llegó el eco de los misteriosos aullidos que cruzaban el prado desde los bosques del sur. Igual que antes, estaba segura de distinguir 3 voces distintas. Si sus padres y Tucker estaban en el sur buscándola en el bosque que limitaba con el terreno de New Wave Microtechnology, ella podía volver sobre sus pasos a través del bosque del norte y hasta el prado donde Godiva la había derribado. Entonces tomaría la carretera comarcal hasta Moonlight Cove y ellos la buscarían en vano. Lo que no podía hacer era quedarse donde estaba. Trepó por la pared hasta salir de la zanja y corrió por la pradera, retrocediendo por la ruta que había tomado antes, y entonces afloraron todas sus desdichas. Estaba hambrienta, ya que no había cenado, y se sentía agotada. Tenía entumecidos los músculos de la espalda y la nuca, debido al tiempo transcurrido en aquel minúsculo habitáculo. Le dolían las piernas. «Bueno, ¿cuál es tu problema?», se preguntó al llegar a los árboles que bordeaban al bosque. «¿Hubieras preferido que Tucker te atrapara para convertirte en una de ellos?». Capítulo número 23. Loman Watkins dejó la casa de los Baldowski, donde el Dr. Worthy vigilaba la transformación de Ella y George. En la carretera, sus oficiales y el juez introducían el cadáver del niño en el coche fúnebre. La multitud de curiosos observaba la escena. Loman subió a su coche patrulla y conectó el ordenador. La pantalla se iluminó de inmediato en color verde. El ordenador estaba instalado sobre la consola, entre los asientos delanteros. Empezó a parpadear, indicando que el cuartel general tenía un mensaje para él que habían preferido no transmitir por radio. Aunque ya hacía unos años que trabajaba con ordenadores portátiles, algunas veces aún le sorprendía entrar en el coche y encontrarse con la pantalla iluminada. En ciudades grandes como Los Ángeles, durante la mayor parte de la pasada década, la mayoría de coches patrulla había sido equipada con ordenadores conectados a los bancos de datos de la central. Pero tales milagros de la electrónica eran todavía escasos en ciudades menores y desconocidos en jurisdicciones tan minúsculas como Moonlight Cove. Su departamento disfrutaba de una obra maestra de la tecnología, no porque sus arcas estuvieran bollantes, sino gracias a la New Wave, empresa líder en los sistemas de datos, entre otras cosas, que había equipado su oficina y los coches con sus sistemas de hardware y software, modernizando sin cesar los equipos y utilizando el cuerpo de policía local como campo de pruebas de todos los avances que pensaban incorporar a su línea de productos. Aquella era una de las diversas formas que Thomas Shattuck había utilizado para introducirse en la estructura de poder de la comunidad, antes de haber alcanzado el poder absoluto a través del proyecto Moonhawk. Aquel tiempo, Loman había sido tan estúpido como para pensar que la generosidad de New Wave era una bendición. Ahora lo sabía todo. Desde su VDT, Loman tenía acceso a la terminal de comisaría en Jacoby Street, una manzana al sur de Ocean Avenue, para obtener cualquier información del banco de datos o hablar con el oficial de servicio, que podía comunicarse con él casi con tanta facilidad por ordenador como por radio. Además, podía estar cómodamente sentado en el coche y a través de la terminal de comisaría.
acceder al Departamento de Tráfico de Sacramento para obtener datos sobre matrículas de coche o al banco de datos del Departamento de Prisiones de la misma ciudad para solicitar información sobre determinado individuo o cualquier otro ordenador conectado a la amplia red nacional de las fuerzas del orden. Apartó la pistolera ya que estaba apoyado sobre el revólver. Utilizando el teclado del monitor, introdujo el número de su tarjeta de identidad para acceder al sistema. Los tiempos en que toda obtención de datos requería trabajo de calle policial habían empezado a quedar atrás a mediados de los años 80. Ahora, solo policías de televisión como Hunter se habían obligado a correr aquí y allá para descubrir los menores detalles, puesto que se trataba más de un asunto de ficción que de una representación de la realidad tecnológica. Con el tiempo, pensaba Watkins, los policías correrán el peligro de convertirse en toneles, con el culo aparcado durante horas delante del monitor del coche o frente a una pantalla en comisaría. La máquina aceptó su número. La pantalla dejó de parpadear. Por supuesto, si todo el mundo fuera nueva gente y el problema de los regresivos estuviera solucionado, al final no habría delitos ni necesidad de policía. Algunos delincuentes están engendrados por la injusticia social, pero todos los hombres serían iguales en el nuevo mundo que se acercaba. Tan iguales como una máquina u otra, con los mismos objetivos y deseos, sin necesidades competitivas o conflictivas. La mayoría de criminales eran tarados genéticos con su comportamiento antisocial codificado en los cromosomas. Sin embargo, aparte de los elementos regresivos, la nueva gente estaría en perfectas condiciones genéticas. Al menos esa era la opinión de Shattuck. Algunas veces, Loman Watkins se cuestionaba dónde encajaba la libertad dentro del plan. Tal vez no se incluía. A menudo parecía no importarle si se incluía o no. Otras veces su incapacidad para preocuparse. Bueno, le producía terror. De izquierda a derecha de la pantalla empezaron a aparecer letras verdes sobre el fondo oscuro. Para Loman Watkins, de Shattuck. Jack Tucker no ha informado sobre los Foster. Nadie responde al teléfono. Urgente clarificar situación. Espero tu informe. Shattuck tenía acceso directo al ordenador del Departamento de Policía a través del ordenador instalado en su casa de Galacala. Podía dejar mensajes para Watkins o para cualquiera de los policías y nadie podía recibirlos, aparte del destinatario. El color negro volvió a invadir la pantalla. Loman Watkins soltó el freno de mano, puso el coche en marcha y se dirigió a Foster Stables. Aunque el lugar estaba fuera de los límites de su jurisdicción, ya no le importó solo los procedimientos legales. Seguía siendo policía solo porque era el papel que tenía que interpretar, hasta que todo el pueblo hubiera pasado por el cambio. Ninguna de las viejas normas le incumbían, dado que era un hombre nuevo. Tal desprecio por la ley le hubiera horrorizado meses atrás, pero ahora su arrogancia y su desdén por las normas de la sociedad de la vieja gente no le conmovían lo más mínimo. Casi nunca nada le conmovía. Día tras día, hora a hora, tenía menos emociones, excepto el miedo que su nuevo y elevado estado de inconsciencia aún le permitía. Miedo porque era un mecanismo de supervivencia, útil como no lo eran el amor, la alegría y la esperanza. En realidad, ahora estaba aterrorizado por los regresivos, por si el proyecto Moonhawk llegaba a ser conocido por el mundo exterior y era aplastado. Miedo a su único amo, Shattuck. Algunas veces, en momentos de debilidad, sentía pavor de sí mismo y del nuevo mundo que se acercaba. Capítulo número 24. Moose
Dormitaba en una esquina del oscuro dormitorio. Tenía una expresión feliz y tal vez soñara que atrapaba conejos. Aunque siendo un perro tan servicial, incluso en sueños debía de haber recados para su amo. En el cinturón de seguridad atado, Harry estaba inclinado sobre la lente del telescopio y observaba la parte trasera de la funeraria Callan, donde el coche fúnebre había aparcado. Vio a Víctor Callan y al ayudante del forense, Ned Riddoch, que utilizaban una camilla de ruedas para trasladar un cadáver desde el Cadillac negro a la parte destinada a la incineración. Dentro de una bolsa negra, cerrada con cremallera y medio hundida, el cadáver era tan pequeño que tenía que ser un niño. Luego cerraron la puerta a sus espaldas y Harry ya no vio más. En alguna ocasión dejaban subidas las persianas de las dos estrechas ventanas y desde su elevada posición Harry podía ver el interior de aquella habitación hasta la mesa reclinable y recubierta de lona, donde los cadáveres eran preparados para el último adiós. En tales ocasiones veía mucho más de lo que quería saber. Aquella noche las persianas estaban cerradas hasta el alféizar. Poco a poco trasladó el campo de visión hacia el sur, recorriendo el callejón brumoso que comunicaba Conquistador y Juniper. No buscaba nada en particular, solo echar un vistazo cuando vio dos siluetas grotescas, ágiles y oscuras. Brincaron por el callejón hasta el gran solar abandonado contiguo a la funeraria. No iban ni a cuatro patas ni erguidas, aunque más lo primero que lo segundo. Monstruos. El corazón de Harry empezó a latir a toda velocidad. Había visto seres como aquellos antes, en 3 ocasiones, durante las pasadas 4 semanas, si bien la primera vez no creyó lo que veía. La visión había sido tan difusa y breve que más bien parecía tratarse de una jugarreta de la imaginación. Eran más ágiles que los gatos. Pasaron fugazmente por su campo de visión y desaparecieron en la oscuridad antes de que se recuperara de su asombro y le siguiera. Recorrió de cabo a rabo el solar abandonado, buscándoles entre la alta mala hierba. Los arbustos también ofrecían escondrijo. Un acebo y un par de matas de chaparro enredaban y sujetaban la niebla como si fuera algodón. Allí estaban, 2 figuras encorvadas, del tamaño de un hombre, apenas algo menos negras que la noche. Estaban en cuclillas, entre la hierba seca, en el centro del solar, más allá del inmenso abeto que extendía como un dosel sus altas ramas sobre la mitad del solar. Harry, temblando, ajustó el enfoque. Las siluetas de los monstruos eran algo más clara en contraste con la oscuridad que los rodeaba. No conseguía distinguir ningún detalle. Aunque era bastante caro y difícil de conseguir, deseaba haber adquirido a través de sus contactos en el ejército un Teletrón, que era la versión moderna de dispositivos para visión nocturnas del StarTron, utilizado durante años para los ejércitos. Un StarTron captaba la luz disponible de la luna, de las estrellas, la escasa luz eléctrica que hubiese, la radiación natural de ciertos minerales en la Tierra y las piedras, y la ampliada 85.000 veces. Con aquel simple artilugio, un paisaje nocturno impenetrable se transformaba en un débil crepúsculo o en un atardecer gris. El Teletrón empleaba la misma tecnología que el StarTron, pero estaba diseñado para acoplarse a un telescopio. La luz extraordinaria era suficiente para las intenciones de Harry y la mayor parte del tiempo miraba a través de las ventanas bien iluminadas. Pero para estudiar los rápidos y furtivos espectros necesitaba la colaboración de la alta tecnología. Las esquivas figuras miraron al oeste, hacia Juniper Lane, luego al norte en dirección a la funeraria y después hacia la casa que flanqueaba aquel espacio abierto de terreno.
Sus cabezas giraron con un rápido movimiento que recordaba el de los gatos, pese a que no eran felinos. Una de ellas echó un vistazo al este. Con el telescopio Harry alcanzaba el lugar en que se ocultaban los seres extraños y vio sus ojos, de color amarillo dorado, brillantes. Nunca antes les había visto los ojos. Se estremeció, pero solo porque fueran tan extraordinarios. Había en ellos algo familiar, algo que llegaba más allá de la mente consciente o subconsciente de Harry para reconocer la procedencia, activando recuerdos ancestrales encerrados en sus genes. De repente se quedó helado hasta el tuétano y le dominó un pánico mucho más intenso que cualquier otro experimentado desde Vietnam. Moose, dormitando, no estaba en consonancia con el nerviosismo de su amo. El perro se levantó, se agitó como para sacudirse el sueño y se sentó a los pies del taburete. Emitió un ligero aullido inquisidor. A través del telescopio, Harry vislumbró el rostro atroz de uno de los espectros. Solo por un instante, las facciones deformadas apenas eran imperceptibles, pero el etéreo rayo de luna, la cual contribuyó a empeorar el misterio. Pero le bastó para estremecerse. Moose inició un interrogatorio. ¡Wow! ¡Wow! Durante unos momentos, incapaz de levantar la vista de la lente como si su vida dependiera de ello, Harry contempló un semblante simiesco, aunque el rostro era más alargado, repugnante y fiero que el de cualquier mono. Ese rostro le recordó también un lobo, y a la débil luz incluso parecía tener algo de reptil. Creyó haber visto el brillo de esmalte de colmillos afilados entre las grandes mandíbulas, pero no estaba seguro de que no hubiera sido un truco de las sombras o una distorsión de la niebla. Parte de aquella horrible visión debía ser atribuida a su imaginación desbordante. Un hombre con las piernas y un brazo inútiles tenía que tener una gran imaginación si quería sacar provecho de la vida. En cuanto el animal miró hacia él, desvió la vista al mismo tiempo. Ambas criaturas se movieron con tal agilidad que Harry tuvo un sobresalto. Eran del tamaño de pumas e igual de rápidos. Desvió el telescopio para seguirles y ellos se internaron en la oscuridad. Cruzaron el solar y desaparecieron saltando de un cercado del patio de la casa Claymore, con tal presteza que no consiguió mantenerles dentro de su campo de visión. Continuó haciendo un recorrido hasta la escuela superior de Rosemoor, pero solo encontró noche y bruma, aparte de los conocidos edificios del vecindario. Los extraños seres se habían desvanecido de forma tan repentina como siempre lo hacían en el dormitorio de un niño en el instante en que se encendían las luces. Por fin apartó la cabeza de la gente y se recostó en el taburete. Moose puso las pezuñas sobre el brazo del asiento pidiendo ser acariciado, como si tuviera visto lo mismo que su dueño y necesitara la confirmación de que por el mundo no vagaban espíritus malignos. Con su mano inútil, que primero temblaba, Harry dio unas palmaditas a la cabeza del perro. Al cabo de poco, ambos se calmaron. Si el FBI contestaba a su carta enviada una semana atrás, no sabía si les hablaría de los seres desconocidos. Se diría todo lo que demás que había visto y gran parte podía ser de utilidad. Pero esto, por otra parte, estaba seguro de que los animales que había visto de forma tan fugaz en 3 ocasiones, 4 ahora, debían guardar relación con los otros extraños sucesos de las últimas semanas. No obstante, los seres entraban dentro de una magnitud de lo misterioso y si lo mencionaba los agentes del departamento podían tomarle por un demente y en consecuencia no dar crédito a todo lo demás. ¿Estoy loco?, preguntó mientras acariciábamos.
Después de 20 años de permanecer atado a una silla de ruedas, aislado en su casa y de vivir a través del telescopio y los prismáticos, tal vez estaba tan desesperado por implicarse más en el mundo y tan ansioso de emociones que había creado una elaborada fantasía de conspiraciones y misterios, situándose en el centro, como el hombre que sabía demasiado, convencido de que sus imaginaciones eran reales. Sin embargo, no le parecía probable. La guerra había dejado su cuerpo mutilado y débil, pero su mente seguía tan fuerte y lúcida como siempre, quizás incluso más atemperada y fortalecida que por la adversidad. Aquello, y no la demencia, era su maldición. «Fantasma», dijo Amos. El perro estaba feliz. «¿Y ahora qué? ¿Miraré la luna una de estas noches y veré una bruja montada en una escoba?»